¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a un programa más de Mesa Política, programa producido por NTV Info y Otra Mirada. Vamos a empezar con la entrevista de esta semana. Hemos sido testigos cómo este último 21 de marzo se han movilizado miles de personas en la ciudad de Lima, pero también en algunas regiones del país, producto justamente de un legítimo reclamo que está vinculado a la inseguridad ciudadana. Y además en un contexto de crisis política marcada justamente por varios hechos y varios hitos que en esta entrevista vamos a tratarle el día de hoy con nuestra invitada. Y estamos hablando de la ex congresista de la República, Tania Pariona, además una reconocida activista por los derechos indígenas del país y actualmente es la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos. Bienvenida, Tania, a Mesa Política. Sumas Puncha o Alejandra, muy buenos días. Gracias por este espacio y oportunidad de conversar. Claro que sí. Tania, el 21 de marzo, como había comentado, se realizó una gran movilización ciudadana, bastante heterogénea, diría yo, y también autoconvocada, contra toda esta ola de inseguridad ciudadana que no solamente es una percepción de la ciudadanía, sino que son hechos totalmente reales, ¿no? Porque además la inseguridad está afectando a los más vulnerables, ¿no? A las familias más pobres, al bodeguero, al microbusero, inclusive a un adolescente de 15 años que hasta hace una semana, pues, también perdió la vida en estas circunstancias. Tú has participado de esta movilización, te hemos visto algunos en las calles y también por las fotografías en algunos informes periodísticos, como te comentaba. ¿Qué podrías tú decirnos desde tu punto de vista acerca de la composición de quienes han salido a marchar este 21 de marzo? En primer lugar, Alejandra, hay que mencionar que esta movilización que fue multitudinaria es una acción política ciudadana que se activó, diríamos, con muchísima fuerza a causa, sabemos, de la muerte de este cantante Paul Flores, miembro integrante del grupo Armonía 10. Y sin embargo, no es el único caso, como sabemos, solo necesitábamos, parece, como un detonante que permita que la ciudadanía diga, no más salimos todos, porque los afectados venimos siendo todos los ciudadanos cotidianamente. Tú lo has mencionado, desde bodegueros, transportistas, comerciantes, maestros extorsionados. Cada día la noticia de asesinatos en nuestro país, se matan 6 ciudadanos todos los días. Cada 24 horas 6 ciudadanos pierden la vida en manos del crimen organizado. La composición de esta movilización ha sido súper heterogénea. Yo he visto desde comerciantes de Gamarra, ciudadanos de a pie. Yo me he encontrado incluso con mis hermanos ayacuchanos en plena marcha y me dice, hermana, yo vengo desde Caraballo, vengo desde San Juan del Lurigancho, desde Manchay, estamos aquí para protestar porque no tenemos seguridad. No tenemos seguridad ni de nuestras vidas, no hay protección, la policía está andando en donde sea, pero menos protegiendo a la gente. Esa desazón, esa desconformidad de la capacidad que podría el Estado tener para enfrentar ese problema, pues no lo vemos. Entonces hay una decepción generalizada incluso respecto a las medidas que se han tomado. Claramente los estados de emergencia, Alejandra, no han sido solución al problema. Todo lo contrario, la criminalidad ha burlado a los estados de emergencia. En estados de emergencia igual se siguieron asesinando gente. Entonces, tendríamos que tener y saber los ciudadanos, al menos, que el país tiene una política clara contra la criminalidad, lo cual no queda claro. Se han hecho anuncios de propuestas sumamente distractoras al problema real, como por ejemplo la pena de muerte, ¿no? Frente a la criminalidad y los casos de violaciones sexuales, especialmente contra menores. Pero sabemos que la pena de muerte no solo es inviable, sino que no es una medida que pudiera tener un efecto de solución al problema.
no solo desde la argumentación jurídica, porque sabemos que nuestro país es parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es suscriptor, tiene un compromiso, ha firmado por lo menos 8 años consecutivos el plan de moratoria justamente para evitar y más bien a favor de la abolición de la pena de muerte, y tenemos representantes en la Corte Interamericana, tenemos un miembro que representa al país que puede ser cuestionable. Hoy nuestro país incluso ha presentado una candidatura de un comisionado colombiano para Sí. ser parte de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, nuestro país es parte del sistema interamericano y de pronto planteas, ¿no?, la pena de muerte como una medida legal y el retiro del sistema interamericano que viene siendo orquestado desde el Parlamento. Nada más incongruente, además una irresponsabilidad, porque es un tema sumamente delicado. Yo entiendo la percepción, el sentir ciudadano que quiere medidas drásticas contra el crimen, una solución efectiva, pero no es la pena de muerte lo que vaya a solucionar el problema. Está demostrado en todo el mundo que esta medida no es siquiera disuasoria del nivel de criminalidad en la que incurren los delincuentes y estas bandas organizadas. Entonces, la marcha es, sino la expresión espontánea del hartazgo, del sentir propio de la gente. Esto no ha sido convocada, como algunos intentan desinformar y tergiversar, por un grupo de caviares o por partidos políticos, y esta idea de que la marcha se estaba politizando. Además, ahí me pareció súper bien que las mujeres, sobre todo feministas, salgan a decir, oigan, ¿qué no es político, no? La marcha es político, reclamar buena educación es político, decir cómo el Estado nos viene desprotegiendo es político. Así que esta marcha va con ustedes o sin ustedes, pero va. Y la gente se ha ido sumando cada momento. Creo que la gente sentía que de verdad ya no había un soporte a esta indiferencia, o porque algunos decían que esto estaba siendo manipulada. Lo que hoy está pesando es el grito por bienestar y seguridad de nosotros mismos los peruanos. Y entonces, ojalá pudiéramos haber reaccionado en esta medida en otros escenarios, ¿verdad? Cuando nuestros hermanos del sur salían a las marchas a decir, oigan, están destruyendo la institucionalidad, están menoscabando derechos humanos, han asesinado a 50 peruanos en contextos de protesta, y algunos que ni participaban de la protesta fueron agarrados de bala. O sea, sin embargo, tiene que servirnos para una lección aprendida de cómo es que más bien la ciudadanía tiene un poder. Claro El que sí. poder ciudadano puede ser incluso una de las salidas más, diría, impactante, determinante para algunas tomas de decisiones que hoy vienen dándose desde poderes pequeñitos, pero con gran decisión, ¿no? Con gran, vamos a decir, licencia que se dan los parlamentarios, porque 130 parlamentarios hoy por hoy en nuestro país no es la representación. La gente tampoco se siente representada. Yo no me siento representada con todo lo que vienen haciendo. Entonces, pero marchando, saliendo, elevando nuestra voz de manera pacífica, hay que esto remarcar, pacífica, artísticamente, creativamente, pero sin quedarnos silenciosos, puede ser un poder determinante en estos contextos tan críticos en nuestro país, por supuesto. Justamente ahí quería llegar con la segunda pregunta. En este escenario que tú has comentado de crisis, de enfrentamiento político, con marcados intereses, ¿no?, por líderes políticos que no representan a la ciudadanía, además hay un alto nivel de rechazo, ¿no?, hacia tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, ¿no? Literalmente están fuera inclusive de los márgenes que las encuestadoras pueden mostrar, porque es legítimo, ¿no? Hay hechos concretos, no estamos hablando de inventos, sino que hay hechos concretos. En este país no nos mata, si no nos mata la inseguridad, nos mata un suero, ¿no? Porque no hay control absolutamente de nada. Y parece además que el único contrapeso
que pudiera en este momento, ¿no? Y también en determinadas circunstancias, tú lo has mencionado muy bien, el único contrapeso a todo esto sería la ciudadanía organizada, movilizada y no necesariamente organizada, justamente por esta heterogeneidad, esta autoconvocatoria que ha sucedido este último 21 de marzo. Entonces, en este escenario de Estado fallido, ¿cómo percibes tú, ¿no? El horizonte o el escenario para la ciudadanía en el corto plazo y en el mediano plazo? Hay una necesidad imperante, Alejandra, si bien hay sectores organizados y no organizados, pero la historia nos ha demostrado que organizándonos podemos ser más fuertes. Actuando de manera colectiva podemos tener mejor resistencia. La gravedad en la que estamos en nuestro país en términos institucionales, la garantía de los derechos humanos, la forma como se está desmantelando las leyes, los marcos normativos fundamentales, bases para garantizarnos seguridad, vida digna, salud, educación, justicia, lamentablemente se están desestructurando, ¿no? Hay una intención de, obviamente, de copamiento de los poderes, eso lo podemos ver, ya vemos la composición del Tribunal Constitucional, los ataques a la Fiscalía, que es una entidad clave en nuestro país para llevar a cabo los procesos de investigación, por supuesto, el Poder Judicial para que tengamos justicia oportuna y en su momento, cuando la gente hoy por hoy, pues sabemos que esperan 20, 30 años. Hay una clara intención aquí de actores políticos de llegar al poder para hacer lo que responde únicamente a su agenda. Y puede ser hasta una agenda súper, súper reducida. Y quiero decirle esto con todas las letras. Es una agenda sumamente antiderechos humanos, ultraconservadora, ya vemos, pero que no está midiendo siquiera el impacto lesivo que podrían tener sus decisiones en un país de más de 35 millones de peruanos. Y tenemos nosotros que tener conciencia respecto a esta gravedad, porque no solo se está atentando contra, digamos, el Estado y su estructura y los poderes, asimismo, para ser tomados y actuar como se les venga en gana, sino que esta tiene un impacto sobre la población y los más perjudicados siempre. La gente más pobre, la gente que no tiene un empleo seguro, las mujeres que enfrentamos violencias múltiples, ya vemos las cifras de feminicidios, mujeres desaparecidas, las familias que buscan justicia hace 30, 40 años de la violencia del pasado reciente y las ocurridas en las protestas del 2022 y 23, me refiero a los 49 fallecidos, o bueno, asesinados en realidad. Entonces, sí hay necesidad clara de seguir mostrando esta indignación individual y colectivamente es lo que más necesitamos y vamos a luego inmediatamente asistir a un proceso preelectoral y electoral. Y ahí la oportunidad de la ciudadanía, es la oportunidad de nosotros los ciudadanos de a pie, porque de nosotros depende quiénes van a llegar al poder. Ese es un, digamos, un porcentaje, vamos a decir, de cuota de responsabilidad que tenemos, porque de otro lado también se están elaborando leyes que se ajusten a la medida de quienes quieren llegar al poder, ¿no? Cumplir casi el requisito encajado, yo pongo esta ley porque voy a pasar si pongo este detalle, este término, esta precisión, porque igual hay esa intención, ya lo vienen haciendo hace rato con la contrarreforma electoral, yo digo porque hace 5 años atrás trabajamos una reforma electoral y este Parlamento, la verdad es que echó todo al vacío. Ya no hay elecciones primarias para procesos electorales de las que hoy vamos a asistir, por ejemplo, y entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, hay que prestarle atención a la sociedad civil. La sociedad civil organizada y no organizada, hoy tenemos la responsabilidad también de construir a lo mejor esta, esta conexión de sentimientos, como dicen nuestras hermanas ayacuchanas, estamos unidas por la memoria. Las familias nos hemos organizado unidas por la memoria, ¿no? Porque las une la importancia de luchar por la memoria. Hoy unámonos porque nuestro país no termine vamos a decir, en un régimen, aunque ya vienen teniendo prácticas sumamente autoritarias, dictatoriales, pero no, ojalá no lleguemos a esos niveles en donde el caos gana, el autoritarismo gana, la
arbitrariedad como práctica normalizada, la corrupción institucionalizada. Ya vemos esos síntomas, no estamos lejos de ello, pero todavía queda, como dicen algunos, la esperanza de que nuestro país aprenda de estos contextos para hacerse más fuerte, para actuar y reaccionar, ¿no? Como las ciudadanas de a pie salen a decir, reaccionen peruanos, lo que están haciendo con nosotros no es aceptable, ¿no? Hay una también, yo diría, es un ejercicio de política que termina generando un mensaje no solo desanimador, de desprestigio y desconfianza hacia la población, porque tiene un efecto, ¿verdad? Hoy cuando hablas de los políticos, la gente no quiere saber nada de ello porque Así se es. relaciona la política con la corrupción, la política con los que se favorecen de ese poder, la política con aquellos que desmantelan el país, saquean al país, etcétera. Pero tenemos que darle la vuelta entera a esta comprensión de la política porque no solo la han desprestigiado, sino que la han tergiversado en su comprensión misma. Entonces nos corresponde a nosotros también como ciudadanos demostrar y expresar que eso no es política. Ya lo decía alguien, parece más bien un ejercicio de antipolítica, porque no podemos comprender que la política sea bajo esos estándares o características, ¿verdad? Entonces, sí, el contexto electoral va a ser un escenario muy complejo, con mucho desafío para nosotros los ciudadanos. Quiero centrarme en la ciudadanía porque en mi experiencia política pude entender cómo el ejercicio incluso ciudadano de la gente que va y confía su voto a alguien que le va a representar y va a representar sus convicciones, sus sueños, pues es céntrico en un país en donde se supone que la democracia es para todos, ¿no? Y no para un grupo determinado de quienes ostentan el poder y no quieren bajar del poder, ¿no? Más bien se estancan, se sientan y nadie les mueve. Entonces sí hay un desafío grande desde allí, pero también ojalá desde las entidades que hoy intentan defender al ciudadano, defender el Estado de Derecho real, no las que se usa para justificar hechos contrarios a la responsabilidad del Estado, por ejemplo, en la garantía de los derechos humanos para los ciudadanos. Y, y con 42 partidos inscritos a la fecha, ¿verdad? Ajá. Eh, la verdad es que esto no solo va a estar sumamente dispersado, sino que nos emplaza a nosotros los ciudadanos también informarnos, saber quiénes son, qué procedencia tienen, qué trayectoria, quiénes son las personas, cuál es su programa político, mínimas bases informativas que nos permita ejercer también nuestro derecho al voto informado, consciente y teniendo memoria, que es lo que yo siempre hago hincapié porque se nos ha dicho en varios espacios, pero es que, ¿qué pasa? El Perú tiene amnesia, se olvidan de lo que vivieron, se olvidan del pasado reciente, del pasado ahora, mismo que se trajo como a la actualidad y no aprendemos, ¿no? Entonces, eso va a ser necesario. Así es. Las perspectivas de cara a estas elecciones pues son bastante complejas en el sentido de que hay más de 40 partidos políticos inscritos y todavía hay algunos más en la cola, ¿no? Teniendo en cuenta las fechas que ha dado también el Jurado Nacional de Elecciones. Pero además hay algunos que han opinado de que no habrían tampoco las garantías institucionales justamente por este acoplamiento, digamos, copamiento, perdón, de algunas instituciones claves y estas reformas, contrarreformas, como tú les has llamado, electorales, ¿no? Ahora tenemos pues la bicameralidad cuando la ciudadanía dijo no, ¿no? En fin, son elecciones bastante complejas, sobre todo si se mira desde el punto de vista institucional, pues estamos ante escenarios que muy bien son autoritarios, ¿no? Donde la democracia literalmente no es un elemento a respetar. Quiero llegar con la última pregunta y tiene mucho que ver ahora con tu rol actual, ¿no? Hay un desafío muy preocupante, tú lo has manifestado muy claramente, que además se va a enfrentar como sociedad civil en general. Y estas son leyes con nombre propio, ¿no? Y que se están aprobando y que se acaban de aprobar hace unos días nada más, una en especial que sanciona, que persigue y que judicializa inclusive a todo aquel que piense diferente, ¿no? Y que además trate de obtener justicia.
¿no? Justicia que tarda en nuestro país, pues no es justicia, ¿no? ¿Cuáles son tus perspectivas ahora que estás al frente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? Que desde aquí también te deseamos todo el éxito para que puedas llevar a cabo esta función, ¿no? Y en un escenario en el cual se acaba de aprobar una ley, ¿no? Que cambia, por ejemplo, todo lo que se conoce como organizaciones que están inscritas en AMSI. ¿Cuáles son tus perspectivas en este escenario? Justamente mi ingreso a asumir este gran desafío como secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es en este contexto en el que se aprueba la ley APSI con artículos sumamente lesivos para los derechos humanos, que contravienen marcos normativos vigentes en nuestro país, pero además también de carácter internacional. Yo resumiría esto, Alejandra, como parte de un paquete de leyes antijusticia, antiderechos humanos. Eso es en el fondo de lo que trata esta ley, que tienen nombre propio los beneficiarios de esta ley, se acota a un número de personas, diríamos, bajo lista, que se intentan beneficiar disfrazando la ley como un mecanismo de control y auditoría a las organizaciones no gubernamentales. Pero centralmente, y en la labor que corresponde a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, le limita, pero que además compone gravedad de infracción, el hecho de hacer defensa legal contra el Estado en diferentes, digamos, aspectos, pero centralmente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Los familiares de los asesinatos que ocurrieron, los familiares de las víctimas que fueron asesinados en Ayacucho, Andahuaylas, Cusco, Puno, que son familias que no tienen suficiente economía, que son de sectores altamente en vulnerabilidad y recurren a instancias como la coordinadora para buscar justicia. Y la coordinadora brinda un patrocinio legal con cooperación internacional. La cooperación internacional en nuestro país lleva larga data y hay, por supuesto, normativa interna que hace rato viene implementándose, como por ejemplo de la auditoría, la fiscalización. Muchas de las organizaciones ya mismo están fiscalizadas, pero en esta ocasión está esta ley enfocada y direccionada a aquellos que defendemos justamente a los sectores más vulnerables para el acceso a la justicia. Esta ley, ¿quiénes la promovieron en el Parlamento? El señor Alejandro Aguinaga, exministro del gobierno de Fujimori, exministro de Salud del gobierno de Fujimori, y sabemos que él está demandado como parte responsable de las esterilizaciones forzadas que se cometieron contra mujeres indígenas, mujeres quechuas. Eh, y entonces, si esta ley dice que las instituciones no gubernamentales no pueden ni litigar, ni defender, ni asesorar, ni asistir en cuestiones penales, porque no solo es penales, también hay judiciales, administrativas y otras que componen de orden público, así dice expresamente el artículo, pues a nosotros se nos limita, se nos corta toda posibilidad de seguir haciendo lo que hacemos, defender los derechos humanos. Y esto abarca una gama de aspectos. Fíjate que ayer estaba en una reunión con personas con discapacidad, asociaciones, organizaciones, colectivos de personas con discapacidad, y ellos decían que también les afectan de manera diferenciada y que esta ley es totalmente discriminatoria en todo su sentido, porque ellas vienen dando seguimiento a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante el Comité de Naciones Unidas. Ellas van a hacer reclamos de lo que el Estado no asegura, no garantiza, no cumple en el país, y entonces recurren a estos mecanismos para llevar casos específicos. Por ejemplo, el no reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la exclusión que tuvieron las personas con síndrome de Down del padrón electoral en la RENIEC.
¿no? Claro. Para procesos electorales. Entonces, tienen casos tan puntuales que necesitan recurrir a instancias de derechos humanos. A nivel nacional, la coordinadora es referente para estos casos y también, por supuesto, tramita, conecta, canaliza, eleva las voces, emite reportes e informes sobre la situación de derechos humanos en el país. Todo eso que estoy mencionando, Alejandra, no lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque esta ley lo prohíbe, pero además lo sanciona. Lo sanciona porque entiende que esto es infracción y la sanción puede ir hasta 500 UITs, ¿no? O sea, ¿quién tiene todo ese dinero para pagar además por algo que es tan fundamental? En estados democráticos, la sociedad civil es importante. La sociedad civil organizada a través de asociaciones u ONGs, como comprendamos, es importante porque puede poner este contrapeso, ¿no? Frente a actitudes, por supuesto, de nivel autoritario u otras actitudes que no son coherentes con, por un lado, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y otros tratados de las que el Estado es parte. Aquí hay una irresponsabilidad tremenda porque el Estado está evadiendo su responsabilidad de todo lo que ha suscrito las instancias internacionales, en primer lugar, pero también al interno en nuestro país, porque ya por lo menos 6 exdirectores de APSI, ¿no? De la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, han dicho claramente que esta ley tiene no solo vicios, sino vacíos jurídicos, técnicos, y que el propósito de la auditoría y fiscalización, pues ya la hacían antes, no tiene nada de nuevo en ese aspecto, pero que sí estarían atentando con derechos tan básicos como el de la asociación, el acceso a la justicia o a la tutela procesal efectiva, a la igualdad y no discriminación, a la libertad de opinión, porque también se entiende como grave infracción la salida a las protestas, por ejemplo. Y en el caso de los pueblos indígenas, esto sí es un aspecto muy interesante mencionarlo, porque no se hizo consulta previa a los pueblos indígenas. El artículo 15 del convenio 169 de la OIT señala que toda medida legislativa o administrativa que afecte a los pueblos indígenas deben ser consultados. Esta ley debió haber sido consultado con los pueblos indígenas porque sí tiene un impacto negativo, muy negativo. Recordemos los defensores ambientales indígenas que fueron asesinados y hoy por hoy igual corren riesgo de perder la vida y están llevando procesos judiciales en cursos porque no hay justicia. ¿Quién los patrocina? ¿Quién hace ese trabajo? Las organizaciones indígenas, porque igual son asociaciones civiles o recurren a ONGs que hacen este trabajo de defensa legal. Hoy no podríamos defender a los defensores de derechos ambientales. Pero también recordemos que hay casos de contaminaciones mineras, de hidrocarburos en territorios indígenas, la Claro. afectación a la salud, a la vida por empresas extractivas y las organizaciones han demandado por estos casos. Es decir, hoy las organizaciones indígenas tampoco podrían hacer este trabajo. Estamos atados de pie y de mano, pero prácticamente el propósito de fondo es anular nuestro trabajo y anular la existencia de las organizaciones no gubernamentales. La lista seguro será bastante corta porque esta ley tiene un propósito de acallar, de limitar las voces críticas, ¿no? que cuestionan, que vigilan, que fiscalizan. Entonces, en un contexto así, por supuesto, nuestra labor se hace más desafiante, pero también nos permite trabajar el fortalecimiento justamente desde la sociedad civil. Estamos en ello, nosotros decimos, no nos van a callar, no hay que silenciarnos, al contrario, hay que salir a decir lo que está pasando, es una de las vulneraciones, yo diría, más Preocupantes. atentatorias, la verdad, o sea, Pues, atentatorias ujú. totalmente. En ningún país creo que esto ha suscitado. Es más, estamos tan cercanos al contexto en el que vive Nicaragua, Venezuela, justamente de aquellos que dicen que ¿no? Los caviares y este grupo político nos quieren llevar a hacer Venezuela y Nicaragua. Ellos nos están llevando a estos contextos, tomando estas medidas totalmente contrarias a derechos tan fundamentales que los tenemos décadas en nuestro país, lo que nos ha permitido sostener la democracia.
Claro que sí. Hemos llegado al final de la entrevista, Tania. Ha sido muy interesante todo lo que tú has comentado y creo que sin duda, hay que analizar esos matices que tú los has mencionado, ¿no? Desde la movilización, el contrapeso, la necesidad de la ciudadanía organizada y además estas leyes con nombre propio que nos acercan pues a regímenes que desde el punto de vista de los derechos y de la democracia están fuera del marco democrático. Desde aquí, desde Mesa Política, el mejor de los éxitos en este nuevo reto que tú estás enfrentando. Por supuesto, todo un saludo a Ayacucho y a todos nuestros hermanos del sur. Y invitamos a todos los que nos están viendo, además, a poder seguir la nueva edición y el nuevo programa de Mesa Política a través de Otra Mirada y NTV Info. Hasta una próxima ocasión, querida Tania.